Shalom, amados aquí en Hayot, un gusto saludarles. El que les habla, Roé Pedro Cashbel, y en verdad de todo cariño reciban un abrazo de parte de la Congregación Internacional Emanuel en la Ciudad de México. Bienvenidos hoy en este tiempo aún de Shabbat, en el cual vamos a tocar un tema de Parashá. Le invitamos a que visite nuestros canales en YouTube. Tenemos el canal Teilín 121 y el canal Keilah Internacional Emanuel, esto como les decía por YouTube. Además de nuestro canal de audio es Simcha Channel en la aplicación Anchor. Le invitamos a que si los estudios que usted escucha tanto en vivo como en audio son de su agrado y son de mucha bendición a su vida, lo comparta con sus familiares, con sus amigos, para que este mensaje de la Torah se difunda. Porque recuerde, el mensaje de la Torah es vida. Así que le invitamos a suscribirse, dele like y aparte hay una campanita ahí, dele siempre el botón ahí, puche el botón de la campanita, donde está la campanita, para que cuando tengamos notificaciones en vivo le lleguen al momento. Aleluya. Bueno, pues hoy tenemos el estudio de la Parashá Miketz. ¿Y qué significa la Parashá Miketz? Significa al final. Si usamos solamente el término ketz, puede tomarse como fin, final o finalizar. Así es que yo lo voy a invitar, amados aquí y amadas a Hayot, a que tengan como siempre su escritura preparada, su Tanakh a la mano, y le voy a ir dictando también para que usted tenga preparado su blog de notas, sí, su bolígrafo, además de un resaltador, por si hay algo que en algún momento dado tiene que subrayar algo importante, pues lo tenga usted a la mano, ¿verdad? Bueno, la lectura de esta parashá la encontramos en Bereshit, en el libro del Génesis, que comienza en el capítulo 41, 42, 43 y 44. ¿Sí? Son lo que abarca esos capítulos esta parashá. También le voy a dar las citas que tienen que ver con la cuestión de los sueños, visiones o profecías. Usted tome nota, es Génesis 15:1, Job 4 del 13 al 16, Génesis 46:2, Génesis 4 del 1 al 7, el libro de Éxodo 3 del 2 al 3, Hechos 7 del 30 al 32 y el libro de los Jueces 7 del 3 al 15. Por mencionar algunas de estas notas. Entonces, toma nota, Miketz significa al final o al finalizar. También puede tomarse como una segunda opción el decir pasado o pasados, por si también usted lo quiere anotar. ¿Sí? Vamos a poner, por ejemplo, pasados años atrás, ¿sí? O en años pasados. Eso es más que nada quiere decir el término Miketz. Entonces, cuando llegue también la situación de final de los tiempos, estaremos hablando que prácticamente un término del Miketz se habrá cumplido. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar entonces, como les decía, esta parashá. Vamos a poner bastante atención, vamos al Tanakh y vamos a ir, por favor, como les decía, al libro de Bereshit, al libro del Génesis, Perek 41, capítulo 41. Sí, y así hasta el 44. Bueno, ahorita no nos va a alcanzar el tiempo para leer. Por eso durante la semana hemos estado dando aportes de cada uno de los capítulos para que usted pueda ir analizando, tomando nota e ir encontrando buenas respuestas de este estudio. Vamos a tomar unas partes. Mire, yo creo que vamos a tocar algo y después lo demás lo vamos a ir salteando, pero sin perder, obviamente, la línea de estudio que llevamos dentro de la misma. Vemos que entonces el libro del Génesis 41 tiene el título Parashá o Perashá Miketz, que significa al final o al finalizar. Bueno, pero como un subtítulo tiene, Yosef interpreta los sueños. Y leemos,
Pasados 2 años, ahí note usted que, como le dije, también habla del término pasado. Por eso decimos, pasado 2 años el parot, o sea, el faraón soñó que estaba parado junto al río Jayor, o conocido como el río Nilo. Cuando salieron del Jayor, 7 vacas hermosas y robustas se pusieron a pastar en las hierbas del Jayor. Pero enseguida subieron otras 7 vacas del Jayor detrás de las primeras, feas y flacas, y se pararon junto a las vacas que estaban a la orilla del río. Y las vacas feas y flacas se comieron a las 7 vacas hermosas, robustas, y el paró se despertó. Dice que se durmió y tuvo un segundo sueño. Había 7 espigas de grano sólidas y saludables, crecieron en una sola mata, pero detrás de ellas crecieron enseguida 7 espigas flacas y quemadas por el viento oriental, y las espigas flacas se tragaron a las 7 espigas sólidas y llenas. Entonces despertó el paró, y también ese era un sueño. A la mañana siguiente tenía el ánimo inquieto, y mandó a buscar a todos los magos de Misraim, de Egipto, y a todos sus sabios, y el paró les contó su sueño, pero nadie se lo pudo interpretar al paró. Vemos que dice en el verso 9, entonces el jefe copero, el que era encargado de tener una copa especial, que con ella podría haber en un momento dado poder tener unas visiones, habló y le dijo al paró, tengo que hacer mención hoy de mis ofensas. Una vez el paró, como decíamos, Faraón se enojó con sus servidores y me puso en custodia en la casa del jefe mayordomo junto con el jefe panadero. Nosotros tuvimos unos sueños la misma noche, él y yo, y cada uno de nosotros un sueño con su propia interpretación. Había allí con nosotros un joven hebreo, un servidor del jefe mayordomo, y entonces le contamos nuestros sueños y él nos los interpretó diciéndole a cada uno el significado de su sueño. El verso 13, y tal el significado de cada uno de los sueños. Repito, y tal como él nos los interpretó, así sucedió. A mí me restauraron en mi puesto y al otro lo colgaron. Enseguida el parot mandó a buscar a Yosef y lo sacaron rápidamente del calabozo. Él se afeitó y se cambió de ropa y se presentó ante el parot. Y el parot le dijo, Yosef tuvo un sueño, pero nadie puede interpretarlo. Ahora he oído decir de ti que de oír un sueño dices enseguida su significado. Yosef le contestó al paró, no soy yo, Elohim le responderá favorablemente al paró. Usted debe de notar que aquí hay 3 cosas importantes. No soy yo, dice Elohim responderá. Y cuando habla en el tercer término, que es favorablemente, va impuesta 3 bendiciones. Ustedes recordarán, amados hermanos, que en la parashá pasada, sí, cuando el título que tenía era que el joven que se convertiría en rey, sí, el muchacho que se convertiría en rey, tratamos de 3 cosas que le sucedieron a Joseph, ¿verdad? Y veíamos como en algún momento dado sus hermanos habían planeado cómo deshacerse de él. Dice que se habló de un momento dado de un hoyo, de una bestia y de devoración. 3 plagas completamente diferentes y muy devastadoras. Entonces, aquí cuando Yosef le contesta al paró y le dice, no soy yo, es la primera etapa. Elohim responderá, es la segunda etapa. Y cuando se usa el término favorablemente, quiere decir que la respuesta del Todopoderoso es una respuesta buena y que en algún momento dado esta respuesta va también conforme a su voluntad, no conforme al corazón del ser humano, sino conforme al corazón del Todopoderoso. Por eso cuando dice, no soy yo, está hablando de un ejad, que dice que en ese momento Joseph se hace uno con el Eterno para que el Eterno lo ocupe a él y por medio de Joseph sea el canal que mande una respuesta.
En algún momento dado puede ser una respuesta no favorable, pero en otro momento puede ser una respuesta muy favorable. Y por eso Joseph ocupa el término, Elohim responderá favorablemente. Caso contrario, que si Joseph hubiera dicho, Hashem responderá, ¿sí? De forma no favorable, entonces ahí sí teníamos que ver, porque ya por medio del Rúa a Joseph se le estaba dando cierta indicación. Eso mismo pasó con los dos siervos cuando fueron encerrados en prisión junto con él. A uno lo restituyeron en su puesto y al jefe panadero no, porque él obviamente él fue llevado y colgado. Para uno fue una respuesta muy favorable y para otro no la fue. Entonces, en el verso 17, entonces el faraón le dijo a Joseph, en mi sueño estaba yo parado en la ribera del Jayor, cuando salieron del Jayor 7 vacas robustas y bien formadas y se pusieron a pastar entre las hierbas. Enseguida le siguieron otras 7 vacas huesudas, malformadas y extenuadas. Nunca las había visto igual de feas en toda la tierra de Misraim. Y las 7 vacas secas y feas se comieron a las primeras 7 vacas, las robustas, pero después de haberlas consumido no se notaba que las habían consumido, porque seguían viéndose tal como las había visto antes. Y desperté. El 22, y en mi otro sueño vi 7 espigas de grano llenas y saludables que crecían en una sola mata, pero inmediatamente detrás de ellas brotaron 7 espigas marchitas y flacas y quemadas por el viento oriental, y las espigas flacas se tragaron a las 7 espigas saludables. Solo he contado a mis magos, mis sabios, pero ninguno tiene una explicación. Y Joseph le dijo al parot, los sueños del parot son uno, y es al mismo, o sea que al mismo tiempo era el mismo significado para los dos, por parte de Ja Elohim. Ja Elohim le había dicho al parot lo que está a punto de hacer. Las 7 vacas saludables son 7 años, y las 7 espigas saludables son otros 7 años. Es el mismo sueño. Las 7 vacas secas y feas que siguieron son 7 años, como lo también 7 años de las espigas vacías y quemadas por el viento oriental. Representan 7 años de hambre, tal como le he dicho al parot. Ja Elohim le ha revelado al parot lo que está a punto de hacer en el futuro inmediato. Hay 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Misraim. Después de ellos vendrán 7 años de hambre y toda la abundancia de la tierra de Misraim será olvidada, según sea la tierra azotada por el hambre. El verso 31, ningún rastro de la abundancia quedará en la tierra por causa del hambre que vendrá después, que será muy severa. El 32, en cuanto a que el parot tuvo el mismo sueño 2 veces, significa que el asunto ha sido determinado por Ja Elohim, y que Ja Elohim lo realizará pronto. Por eso tuvo que haber antes 2 señales con diferentes ejemplos de lo que iba a suceder de forma inmediata. No iba a ser una situación a futuro, porque si hiciéramos una gematría de esos números 7 y 7, estaríamos hablando de 14. Y de los otros 7 y 7 son otros 14, son más o menos alrededor de, como de 28, más o menos. Sí, entonces, ahí que estamos hablando, que serían 28, no se podría contar si serían 28 horas, 28 días o meses, pero aquí no, porque se le estaba diciendo muy claro al parot que esto era inmediato, que iba a venir muy pronto. Entonces tenían que prepararse, porque el cálculo podía ser 7 semanas o podría ser 7 meses antes de que comenzara esta tribulación. Por eso es que se apercibió al parot para que tomara precaución y no fuera a agarrarlo mal parado esta situación. Entonces, dice que había Ja Elohim revelado al parot lo que estaba a punto de suceder. Entonces, en el verso 32 dice, en cuanto a que el parot tuvo el mismo sueño 2 veces, significa que el asunto ha sido determinado por Ja Elohim.
El 33. De acuerdo con esto, el Paró debería buscar un hombre de discernimiento y sabiduría y ponerlo sobre la tierra de Egipto. El Paró se debe tomar medidas para nombrar supervisores en el país y organizar el país de Misraim en los 7 años de abundancia. Todo el alimento de esos años buenos que vienen debe almacenarse y recogerse el grano bajo la autoridad del Paró como alimento. Será almacenado en las ciudades y ese alimento debe de ser la reserva para el país para los 7 años de hambre que vendrán sobre la tierra de Misraim, o sea, Egipto. Para que el país no perezca de hambre, el plan le agradó al Paró y a todos sus cortesanos. Después viene lo que es el Vayomer Paraot, que es cuando Yosef se convierte en gobernador de Misraim. Y vemos aquí que el faraón le dijo a sus cortesanos: ¿podremos hallar otro hombre como él? Refiriéndose a Yosef, un hombre en quien está el espíritu de Elohim. El Paró reconocía que sobre Yosef habitaba el espíritu de Elohim. Entonces, de modo que el Paró le dijo a Yosef: siendo que el Elohim te ha dado a conocer todo esto, no hay nadie con tanto discernimiento y sabiduría como tú. Tú estarás a cargo de mi corte y por órdenes se dejará llevar todo mi pueblo, solamente con relación al trono seré superior a ti. Explicó en este caso el Paró que iba a ser nombrado Yosef virrey. Por eso decía, en el estudio anterior hablábamos del muchacho que sería rey. Que iba a tener poderío, y por esa razón el Paró lo nombra virrey, ¿sí? Y él le dijo: solamente yo estaré por encima de ti, porque yo soy el único de estar sentado en el trono. Y de esa manera podremos decir que avanzando llegamos al capítulo 42, donde los hermanos de Yosef se van a Egipto, y de ahí nos vamos a lo que es el Vayomer Yosef, y podemos estudiar el capítulo 43, donde nos habla de que Benjamín es llevado a Misraim. Obviamente Benjamín es llamado con mucho temor, era el temor que tenía Jacob, que no fuera a tener la misma suerte que había tenido Yosef. En el capítulo 44 nos habla de la copa de Yosef, y de eso voy a leerles un pedacito que dice: después le dio las siguientes instrucciones al mayordomo de su casa: llena las bolsas de los hombres con alimento, todo el que puedan llevar, y pon el dinero en cada una de la boca de su bolsa. Pon mi copa de plata en la boca del saco del más joven. En este caso, ¿quién era el más joven? Benjamín, junto con su dinero para las raciones, y él hizo lo que le dijo Yosef. Esto es del 41 al 44 lo que se estuvo estudiando esta semana. Como le dije, espero que usted haya tomado nota, y si quiere darle una repasadita, amén. Vamos a ver entonces, entrando a lo que es la alineación de este estudio, el resumen, y al mismo tiempo irlo viendo folio por folio. Vamos a ver, lo vamos a ver en 4 puntos diferentes, o en 4 tipos de revisiones, para que usted vaya tomando nota. Obviamente ustedes saben que antes de que Yosef pudiera interpretar los sueños del faraón, estuvo encarcelado, ¿sí? Por eso dice en este estudio, 2 años después que el mayordomo principal fue liberado de prisión, el faraón tuvo 2 sueños extraños. Ya sabemos y leímos que él vio 7 vacas flacas que devoraban a las 7 que estaban bien alimentadas, y que no obstante, al ver que devoraban a las vacas robustas y bellas, dice, estas permanecían igual de flacas, ¿sí? Huesudas y débiles, flacas, débiles y huesudas. 3 estados de devastación, ¿sí? O sea, vea cómo sigue alineado el tema que llevábamos en la parasha anterior. Porque volvemos a ver el ataque del enemigo reflejado en 3 formas, ¿sí? Que eran huesudas, eran flacas y eran débiles. Estos 3 estados representan calamidades diferentes en las que en algún momento dado, ya sea ciudad, pueblo, nación o incluso comunidad, y en una forma más personal, una persona
puede llegar a vivir estos estados. La flaqueza, la debilidad y obviamente el sentir que en su ser está completamente vacío. Por eso se torna la expresión huesuda, ¿sí? Entonces, vemos aquí que cuando el faraón en sueño ve que permanecían igual de delgadas y todo, era por la expresión de que iba a venir, ¿qué? El paso del devorador. ¿Por qué razón? Porque iba a haber esa situación. El pueblo iba a padecer de hambre, iba a caer en flaqueza y obviamente iba a caer en aflicción y desesperación. Y como tal, se iba a debilitar y en algún momento todo podría ser blanco de cualquier enemigo e incluso de alguna conquista. Por esa razón, el faraón estaba completamente perturbado por estos sueños y no había tranquilidad en él. No se quedó a gusto ni se sentía a gusto con la interpretación de ninguno de sus agoreros ni ninguno de sus sabios, porque nadie encontraba la razón de por qué a él tenía esos sueños. Cada quien ofrecía sus consejos, pero nadie era capaz de poderle decir: es que la interpretación de ese sueño es esta. La belleza, la robustez significa esto. Si lo vemos bajo la interpretación que en algún momento dado nos enseñan los Midrash, vemos que cuando habla de bellas y robustas, se refería en ese momento a la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto era un país que, al decirlo de una forma robusta, quería decir que vivían bien, vivían incluso hasta en abundancia. Había riquezas, había buenas construcciones, había muy buen alimento, muy buena cosecha. Sí, y cuando estábamos hablando de un estado bello, porque la ciudad sí lo era, había sido muy bien trazada, sí, muy bien realizada, que sus calles, todo se veía perfecto. Es por esa razón que se veía el estado de la belleza y la robustez, pero la perturbación del faraón era por el estado que se venía. Ahora, que era lo que era la debilidad, la escasez, la aflicción, ¿sí? Y ver el pueblo de una forma fea, que perdiera el esplendor, porque esa era otra de las partes de esas plagas, que también el pueblo se viera feo, ¿sí? Va. Entonces, siendo así, vemos que el copero recordó la capacidad de Yosef para interpretar sueños y le habló de ese talento al rey. Le dijo: rey, yo recuerdo que cuando estuve recluido, al lugar donde usted me mandó, conocí a un joven bien portado, un joven que tenía la interpretación de lo que nosotros les dijéramos, basándonos en nuestros sueños. Eso hizo pensar en algún momento dado, puso a pensar al faraón. Llegó a dudar, pero cuando escuchó el relato de este varón, del copero, le causó en cierta forma dice que le había una desesperación por el conocer la verdad de este sueño. Entonces dice, ¿qué hizo el faraón? Llamó inmediatamente a su presencia. ¿A quién? A Yosef, ¿sí? Y le informó y le contó los sueños. Y le dijo que nadie había tenido una forma de interpretarlo. Y por obvia, él no había quedado satisfecho con ninguno, porque la interpretación no era la correcta. Pero que había escuchado que él era capaz de explicarlos. Después de declarar que no era así, en este caso Yosef se para junto al faraón y le dice: yo debo de expresar al faraón que no es mi sabiduría la que interpreta los sueños, sino que esta sabiduría viene del Todopoderoso, quien lo hace a través de mí. Él me usa como ese cáliz o como esa copa para poder realizar la interpretación de un sueño. Es depositada esa biná, esa da'at, ¿sí? en la copa. En este caso me ocupa como ese vaso, el Eterno,
para poder transmitir la interpretación que viene de parte de él. Así es que, haciendo esa aclaración, Yosef se dispuso a escuchar al faraón y pidió al Eterno que la explicación que le diera al faraón fuera satisfactoria. Él le explicó que ambos sueños portaban el mismo mensaje de Hashem sobre lo que estaba a punto de hacer. Las 7 vacas bien alimentadas y las 7 espigas rebosantes de granos representaban 7 años de prosperidad económica para Egipto. Pero las 7 vacas flacas y las 7 espigas vacías de granos simbolizaban 7 años de grave depresión económica, con una rigurosa hambruna que seguirían a los años de prosperidad. Los 7 años de hambre serán tan asoladores que los buenos años que vivieron atrás completamente serán olvidados. La duplicación de este mensaje a través de 2 sueños significaba que el comienzo de la materialización de ambos sueños era inminente y era pronta. No iba a ser en un plano lejano, era prácticamente, podemos decir, estaba muy, pero muy cerca. Por esa razón, Yosef aconseja al faraón que nombrara una persona sabia para administrar la tierra de Egipto. Los alimentos deberían de ser almacenados bajo el control real durante los 7 años de abundancia para servir de sustento durante los otros años de escasez. La interpretación y el consejo de Yosef fueron aceptados por el soberano y todos sus servidores. En consecuencia, Faraón eligió inmediatamente al propio Yosef para el cargo mencionado y a la edad de 30 años lo convirtió en virrey de Egipto. 30 años, ¿sí? Que es la misma edad que tenía nuestro Salvador, nuestro Yeshua, cuando empezó su ministerio, ¿sí? Porque los siguientes 3 años iba él a vivir maravillas, bendiciones, pero también iba la siguiente mitad, iba a vivir la parte difícil, la parte en que iba a ser entregado como un cordero para ser inmolado. Por esa razón, aquí se vivía lo que se vería de la misma manera. 30 años comenzaba prácticamente la era, ¿sí?, de bendición, de sabiduría, de conocimiento, de guía de parte de la Hashem, transmitida ¿a quién? A Yosef. Y por eso a la edad de 30 años el faraón lo convirtió en virrey de Egipto. ¿Qué hizo el faraón? Lo puso oficialmente al cargo. ¿Ese cómo fue? Inmediato. ¿Por qué? Porque se sabía que la predicción, ¿sí?, o la profecía que habían encontrado en ese sueño era ya muy pronta. Entonces no podían hacer todo lo que legalmente se hacía, avisar a los concilios, avisar a los magistrados y todas las autoridades por medio de mensajeros que iba a haber un nuevo virrey. Y como no había tiempo, ¿qué hace el faraón? Instala a Yosef inmediatamente en el puesto de virrey. Dice que colocó en su dedo el anillo con el sello real, lo vistió con ropas finas y le puso un collar de oro en el cuello. Fíjese, vestiduras de lino fino y un collar de oro. Y lo ubicó en la carroza de virrey. Le dio como esposa ¿a quién? A Osná, la hija de Dina, con la que tuvo más tarde 2 hijos. ¿Y quiénes eran ellos? Manashe y Efraín. Yosef comenzó a almacenar alimentos en las ciudades durante los años de abundancia y reunió tal cantidad que los registros perdieron el conteo y el significado. Dice que, es más, ya ni se preocuparon de llevar un conteo, porque habían perdido tal. Y solamente lo que hacían ahora es a seguir guardando. ¿Por qué? Porque se estaba en la época de la abundancia. Esos años de abundancia, sí, obviamente tenían su tiempo de culminación, porque hasta el último día y la última hora y el último minuto, hasta ahí se acabó. Posteriormente, todo lo que había de cosechas empezó
a echarse a perder. La tierra ya no sirvió en ese momento para poder ser trabajada. Entonces, ¿qué sabía que era la señal? Que iban a comenzar la invasión de las 7 vacas feas, huesudas y débiles, los 3 estados que les había dicho. Entonces, por esa razón, las provisiones almacenadas, dice que también tenían que hacerlas para que en algún momento dado poder alimentar las provincias que estaban bajo el dominio de los egipcios. Los países vecinos también sufrirían hambre y sus habitantes iban a recurrir ¿con quién? Con Yosef para la compra de alimentos. Dice que esta escasez era tan fatal que llegó hasta la tierra de Canaán. Impulsó a Jacob a enviar a sus hijos a Egipto para comprar provisiones, pero hizo que el menor, ¿quién era el menor? Benjamín, era el menor de los hijos. Él, ¿qué hizo? Proteger a Benjamín. Lo hizo que se quedara en su hogar por temor a que sufriera un daño durante el viaje, y el temor era que le fuese a pasar lo mismo que le había pasado con anterioridad a Yosef, según el mensaje que le había sido enviado a Jacob. Cuando los hijos de Jacob llegaron a Yosef, los reconoció de inmediato, actuó con ellos como un extraño y no les reveló su identidad. Les habló rudamente y los acusó de ser espías. Ellos negaron la acusación. Se postraron y rindieron honores y le dijeron que eran todos hermanos y que habían ido solo a comprar alimentos por la escasez que se vivía en Canaán. Le explicaron a Yosef que pertenecían a una familia de 2 hermanos, que uno de ellos había desaparecido muchos años atrás. Jamás se imaginaron que estaban hablando con Yosef. Y Yosef entendía el relato de los hermanos, porque de quien estaban hablando era de él. Y que al referir de eso, que en una de esas salidas, el más joven se había quedado perdido. Y dice, y por esa razón tememos que el más pequeño de nuestros hermanos tenga el mismo destino. Por eso es que el hermano más joven y más pequeño se ha quedado con nuestro padre. Fea nada más. ¿Sí? Permítame, vamos a ir aquí también subiendo para alinear los puntos, porque me gusta corroborar lo que tengo allá y lo que yo ya he hecho mis notas aparte, porque una parashá, déjenme decirles que ya se los he explicado, que se trabaja por folios, ¿sí? Pero, por ejemplo, hay que a veces que tener en consideración 2 puntos. Puede haber sido que unos puntos los estudié durante toda la semana y otros volví a hacer otros puntos hoy en la mañana, y entonces, ¿qué hago? Corroborar ambos puntos para que de esos ver y compartirles a ustedes la visión que nos da al juntar tanto lo que se tiene en el ordenador y como lo que yo tengo ya de forma escrita. Bueno, continuando entonces con esto, ¿qué dijo Yosef cuando vio la explicación de sus hermanos? ¿Qué dijo? Ustedes son espías, y por eso les puso una prueba. Dice, envíen a uno de ustedes y que traiga de regreso a su hermano menor. Solo entonces sabré que me están diciendo la verdad y no los tomaré como si fuesen espías. Yosef puso en prisión a todos los hermanos durante 3 días. Otra señal, fueron 3 días. ¿Sí? O sea, ¿cómo las señales se van diciendo? ¿Cuántos días estuvo después de su muerte nuestro amado Yeshua? Fueron 3. ¿Sí? Y por eso en varios estudios hemos llegado a encontrar porque hay mucha similitud entre las cosas. Porque durante esos 3 días que tuvieron los hermanos de prisioneros, dice que pudieron experimentar en algún momento dado el dolor, el sufrimiento, ¿sí? La soledad, la angustia y obviamente el hambre. Por último, la necesidad de tomar líquido vital como el agua, por el que había llegado el momento de la sed.
Cuando pasó lo mismo con nuestro amado Yeshua, al estar en madero, dice que también llegó un momento en que tuvo mucha sed. ¿Sí? Y obviamente, ¿qué dice cuando se estudia esto de alguno de los Midrash y se ve el término sed? Quiere decir que obviamente hay una preocupación por todo el pueblo del Eterno, por toda la nación de Israel. ¿Por qué? Porque el término sed puede traducirse a que viene gran desesperación, ansiedad y falta del agua vital, del buen alimento que viene en la Torah. Es muy importante tener esto en cuenta. Por eso, cuando Yosef pone esa prueba a sus hermanos, los guarda por 3 días, dice, y viven esa terrible angustia, ¿sí? Vemos aquí que estos, después de los 3 días, Él los libera, les informó que, por ejemplo, Shimón, que era uno de los hermanos, permanecería como rehén hasta que ellos retornaran a la casa de su padre y trajeran al hermano menor. Los hermanos se lamentaban ahora del trato que le habían dado a Yosef. Recordaron esa situación cuando hicieron lo malo con Yosef y no se daban cuenta que lo tenían enfrente. Y atribuían esta terrible angustia al castigo divino por el pecado que habían cometido en contra de Yosef. Ellos no sabían que Yosef comprendía su idioma, el hebreo, porque obviamente cuando ellos hablaban entre sí, hablaban en hebreo y pensaban, él es egipcio, no nos va a entender. Pero pues, lejos de engañar o de querer ocultar algo, Yosef entendía todo. ¿Por qué? Pues era híbrido, era hebreo. Cuando ellos conversaban y de ellos hacían sus palabras, ¿qué hacía Yosef? Las iba traduciendo. E incluso dice también que en algún momento dado con el siervo que tenía Yosef, al no entender Yosef le iba traduciendo lo que sus hermanos iban diciendo. ¿Para qué? Para que su servidor comprendiera de lo que ellos estaban hablando. Y cuando ellos se retiraban, Yosef le explicaba a su siervo que sus hermanos tendrían que hacer esto y esto y esto. Por esa razón, cuando en algún momento dado Yosef manda a sus hermanos a sus casas, le da la indicación que a su servidor, a su siervo, que les lleve y que ponga en cada uno de sus caballos alimento, pero también que les pusiera dinero. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, cuando observó las expresiones de lamentación de sus hermanos, se alejó de ellos y dice, y lloró, porque vio la preocupación que tenían sus hermanos al regresar otra vez a Canaán. ¿Cómo le iban a decir a su padre que necesitaban llevar a Benjamín? Porque si no, de esa manera, sí, el virrey no les iba a dar la oportunidad de tener beneficio en esa época tan difícil de hambruna. Por más que ellos buscaban y buscaban, no encontraban las palabras de cómo decir al padre, préstanos a Benjamín para poderlo presentar. Ellos vemos que buscaban de una otra forma el encontrar la forma de poder pedir esa ayuda. Vemos pues entonces que al ver esto, Yosef se angustiaba y cuando él estaba solo lloraba, sentía dolor. Pero dice más adelante, luego regresó e hizo encarcelar a Shimón en presencia de ellos. Más tarde ordenó secretamente a sus sirvientes que llenaran con alimentos las bolsas de sus hermanos y que les devolvieran su dinero poniéndolo dentro de las bolsas de cereales. Cuando pararon en una posada, uno de los hermanos abrió la bolsa y encontró el dinero que había pagado por el alimento. Al no saber que Yosef había dado la orden secretamente que se les devolvería el dinero, los hermanos terminaron acusados de ¿qué? De robo. Cuando regresaron a su hogar, le relataron a Jacob todo lo que había ocurrido, y a medida que iban vaciando sus bolsas, cada uno de ellos encontraba su dinero entre los granos. Sin embargo, Jacob rehusó permitir
a que Benjamín los acompañara a Egipto por temor a que le ocurriera una desgracia durante el viaje, porque él tenía el recuerdo obviamente de lo que le había sucedido a Joseph. Sin embargo, Jacob se rehusó a permitir que Benjamín los acompañara a Egipto por temor a esa desgracia. El hambre en Canaán era tan terrible. El alimento que habían traído de Egipto fue consumido en poco tiempo, duró muy poco. Jehudá procuró calmar los temores de su padre, ofreciéndole asumir la responsabilidad por la seguridad de Benjamín. Le costó mucho asimilar esto a Jacob. Y ahora sí que ya a últimas, viendo la preocupación de los hermanos y más la de, en este caso, Jehudá, Jacob accede a que su hijo menor vaya con ellos a Egipto. Cuando los hermanos llegaron a aquel país, fueron escoltados hasta la casa de Joseph. Allí encontraron a Shimón y luego cenaron con Joseph. Este ordenó a su mayordomo que abasteciera a los hermanos de provisiones, que les devolviera nuevamente su dinero. También ordenó que su copa de plata fuera colocada en la bolsa de Benjamín. Venía una segunda prueba, por decirlo así. ¿Por qué? Porque después obviamente ellos iban a ser tratados como ladrones. Ellos protestaron su inocencia y aceptaron que se les revisara, porque recibieron Joseph los acusó. Primeramente los había acusado de espías y ahora los había acusado de tomar lo que no les pertenecía. Por eso ellos protestaron, pero aceptaron que se les revisara. Cuando se encontró la copa en la bolsa de Benjamín, rasgaron sus vestimentas en señal de pesar y regresaron a la ciudad. Jehudá ofreció que él y sus hermanos fueran detenidos como rehenes y obviamente fueran puestos después como esclavos. ¿Para esto para qué? Para que no se le hiciera ningún mal a Benjamín, él pudiera regresar con su padre Jacob. Pero Joseph rehusó detener a ninguno, salvo a quién, solamente al ladrón, a Benjamín. Dijo, será encarcelado y el resto de sus hermanos quedarán en libertad. Vayan y regresen con su padre. Imaginen ustedes, amados hermanos, la preocupación de todos y principalmente de Jehudá, porque él había dicho que él iba a ser el responsable del cuidado de Benjamín. ¿Qué le iba a decir a su padre? Se iba a regresar sin él. Obviamente el padre en su angustia podía caer en un estado de tristeza y que en algún momento ella se lo pudiera llevar a la muerte. Bueno, vamos a ver. ¿Cuál era el problema que tenían los hermanos con Joseph? Era porque él tenía la habilidad de interpretar sueños. Ellos lo llamaban el soñador. Y ese mote o ese apodo ya se le había quedado a Joseph, se le conocía como el soñador. Por eso, ellos tuvieron que orquestar algo para que en algún momento dado poderse deshacer de Joseph. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos jamás se imaginaron que iban a volverse a encontrar a Joseph, pero que lo iban a ver investido como una autoridad. Vemos en el libro del Bereshit 44:16, Génesis 44:16, dice, aquí estamos listos para ser esclavos de nuestro Señor, de nuestro Adón. Por eso dice que nosotros somos servidores del Adón, de nuestro Padre, ¿sí? Y siervos, ¿con quién? Con Yeshua. Vamos a ver que en lo que se refiere al capítulo 44:16, vemos que en ese versículo y en otros más adelante, Joseph se convierte, ¿qué? En el virrey de Egipto. Confronta a sus hermanos, quien ignoran su verdadera identidad. Hablando a lo sucedido en el robo de la copa real, con el cual dice que Joseph podía tener esas respuestas de parte del Todopoderoso.
¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque dice que esa era una copa especial. En otras traducciones dice cáliz, ¿sí? Era un cáliz especial. Y que por medio de ese cáliz era posible que a la hora de hacer un kadish, ¿sí? O un kiddush, ahí se podía ver visiones, profecías o la interpretación de los sueños. Si usted recuerda, fíjese, usted recuerda cuando nuestro amado Yeshua, ¿sí?, oró en el monte la noche que iba a ser entregado. ¿Qué fue lo que le dijo a nuestro Abba Padre? Le dijo que si era posible pasara de él esa copa, ¿sí? Pero que no se hiciera su voluntad, sino que se hiciera la voluntad del Padre. Vemos de nueva cuenta que se repite de nueva cuenta la copa. ¿Por qué? Porque esa copa era una copa en la cual se podían ver las visiones, sueños, predicciones o profecías. Y al momento de que Yeshua HaMashiach estaba orando en el monte, pidiéndole al Padre, ¿sí?, que si era posible que todo eso pasara, era porque el cáliz, la copa estaba reflejada en ese momento en la oración y Yeshua la podía ver. Y de esa copa emanaba la visión de lo que inmediatamente iba a suceder a Yeshua. Iba a ser apresado, golpeado, encarcelado, juzgado y posteriormente llevado al madero. ¿Sí? ¿Dónde vio todo eso Yeshua? Lo vio obviamente en el cáliz, en esa copa. Por eso es que Yosef tenía de la misma manera esa copa, esa bendición de tener una copa en la cual se podían ver este tipo de visiones. Avanzando, Yehudá, confundido y avergonzado ante el crimen supuestamente cometido por Benjamín, ya que evidentemente la copa había sido hallada en las mochilas de su hermano pequeño, ofrece a Yosef que tanto él, o sea, refiriéndose a él, Yehudá, como el resto de sus hermanos se convirtieran en esclavos de Egipto. Yosef le responde que eso no podría ser posible. Dijo, no puedo aceptar dicho ofrecimiento. Aquí hubo un culpable. Y este culpable tiene que pagar. Así que dijo, ustedes pueden regresar en paz a su tierra e incluso les daremos nuevas provisiones, pero él tiene que quedar a pagar su culpa. Por lo que solo él como culpable deberá pagar su delito y ser esclavizado, mientras ustedes pueden regresar en Shalom de nueva cuenta a su tierra. Lo que debemos aquí entender es el ofrecimiento de Yehudá de que todos se tornen en esclavos de Yosef. Por ejemplo, Rashi explica que Yehudá sabía que todos eran inocentes, por lo que llegó a la conclusión de que este debía ser un decreto del cielo y como consecuencia propuso al virrey, o sea Yosef, que estaban dispuestos a convertirse en esclavos. Pero aquí hay una pregunta. ¿Cuál es la lógica que avale que por ser un decreto divino, Yehudá ofrezca que todos se vuelvan esclavos? Más difícil es entender el rechazo de Yehudá a la oferta de Yosef, la cual encontramos al principio de la próxima paresha, que es Vayigás. Ahí Yehudá se acerca a Yosef a protestar por la sentencia de Benjamín. ¿Por qué se opuso Yehudá a la oferta de Yosef? Cuando este último propone que en vez de que todos se vuelvan esclavos, solo uno debe de ser castigado, Yehudá debía haberle agradecido por el gesto de nobleza que había mostrado Yosef y no reclamarle. Pero Yehudá en su corazón decía, es que nadie de nosotros es culpable, ni el mismo Benjamín. Pero él decía, es que esto posiblemente pueda ser una disciplina que viene de parte del cielo, por lo que hicimos nosotros con Yosef. Era tanto el pesar que había en el corazón
de ellos, pero más en ese momento de Yehudá, sí, por el cuidado que tenía y la responsabilidad tan grande sobre Binyamin. Ahí, amados, Ajín y Ajayot, ponga usted mucha atención a esto que le voy a decir. En el libro de Ezequiel 37 nos habla acerca, sí, de Yehudá y de Efraín, ¿sí? Prácticamente son solo estas dos tribus las que faltan para unificarse, ¿sí? Y que en algún momento después de que haya esa unificación, venga el reino de nuestro Abba Padre Todopoderoso. Por eso dice en el libro de Ezequiel, observa la vara, y dice, y ve cómo esa vara se va unificando, queda una especie como de resortera, pero es la unificación, Yehudá y Efraín, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque desde entonces la preocupación de Yehudá es por el hermano pequeño, porque sabe de la futura tribulación que se viene, porque los tiempos cada vez están más cortos y hemos empezado a ver las aflicciones que está viviendo nuestro mundo. Y es por esa razón que entra la responsabilidad del hermano mayor, Yehudá, porque también los hijos de Hashem que están dispersos, sí dice, tanto el hebreo como el goyín, como el gentil, conozca de la verdad, porque fuera de la tierra de Jerusalén hay hijos del Eterno y muchos de ellos no lo saben. Por eso esta representación de esta parashá nos da ese mensaje tan grande. La preocupación de culpabilidad que tiene la humanidad. ¿Por qué? Porque se culpa a todos. Y es por eso que se está permitiendo que vengan las plagas, que vengan en algún momento dado los virus como el que nos está atacando en la actualidad. Sí, pero dice, no todos son culpables, hay justos, hay sadik entre ellos. Entonces, por esa razón, yo creo que al saber que no todos son culpables, que dice, se entiende que este castigo, esta disciplina, viene de parte del cielo. Pero dice, ¿qué tenemos que hacer? Dice, ofrecer algo para poder hacer el redimir a todos y poder rescatar a todos. Pero, ¿qué dice? Que en este caso, Joseph buscaba ¿qué? La protección del más pequeño. ¿Y quién es la protección del más pequeño? Obviamente, toda la nación de Israel que está dispersa y que está obviamente sin conocimiento del alabar del Todopoderoso. Es por esa razón que esa preocupación que ya venía desde el hermano mayor es también la misma preocupación, de Yeshua por el pueblo, porque él también se atreve a decir, no todos son culpables, porque en algún momento dado el enemigo sí confronta a nuestro amado Yeshua. Cuando él está haciendo la oración en el monte, le dice, ¿acaso será de gran valor que te sacrifiques por la humanidad, siendo que ellos no van a valorar ese esfuerzo? ¿Qué hace nuestro amado Yeshua? Lo ignora. Y dice, se puso de pie y pisoteó a la serpiente, que era la que le hablaba. Tremendo, tremendo en verdad. Por esa razón, dice, mejor que todos seamos esclavos para que no perezcamos, que seamos esclavos. Por esa razón, dice este estudio, que si nosotros debemos también de convertirnos esclavos, pero que nos convertamos en esclavos de la verdad, para que el día de mañana, cuando llegue la hora de nuestra redención final, podamos ser libres. El conocer las Escrituras, la Torá de Hashem nos va a llevar a esa libertad. Por eso dice en el libro del Pacto Renovado, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Como les decía entonces, más difícil de entender todo esto es porque
Yehudá rechaza la oferta que Yosef hizo. Váyanse todos y déjenme al más pequeño. Y que él sea obviamente el que pague por la culpa de todos ustedes. ¿Entienden el mensaje ahí? Vean usted, ponga mucha atención, tome nota. Si va a ocupar a un justo para pagar la culpa de los demás. Un justo. Yeshua era un justo. ¿Sí? Por esa razón es que todo va conjuntado. Y no es que Yosef, en cierta forma, iba a ser un verdugo o intentar hacerlo. No, de una u otra forma, Yosef nos estaba ilustrando lo por venir, ¿sí? Lo que iba a suceder al mundo después de él, después de su partida. Vemos pues que hay una pregunta: ¿por qué consideraba Yehudá que el decreto divino no podía consistir en que solo Benjamín se convirtiera en esclavo? Una posible explicación es la siguiente: cuando Jacob envía por primera vez a sus hijos a conseguir comida en Egipto, la frase que él usa para indicarles que vayan a Egipto es redú en hebreo, que significa bajen. Rashi allí comenta que el valor numérico o la gematría de esta palabra es la de 210, que corresponde al número de años que los hijos de Israel estaban designados a soportar el dominio del faraón y del pueblo egipcio. Así, Jacob aludía al decreto que fue anticipado por Abraham en el Brit Bein Habetarim. ¿Qué quiere decir esto? Pacto entre las partes. Si vemos aquí entonces hay otra, porque para muchos es misterio, el pacto entre las partes, ¿sí? O el pacto entre ambas partes. Quiero explicarles esto. Sí, volvemos a repetir, en la parashá pasada vimos que había tres situaciones muy negativas: el hoyo, la bestia y la devoración. ¿Sí? Vemos aquí entonces que dice que también hay algo que puede ser de mucha bendición para el rescate de los hijos del Eterno. ¿Y cuál es este? El pacto entre las partes. ¿Cómo se expresa eso, Roe? Pacto es porque tal como lo dice el libro de Isaías 52, donde dice: Jerusalén, Jerusalén, vístete de esplendor, porque jamás entrará en ti o vendrá a ti ningún incircunciso. Eso para muchos es fuerte y tremendo. Todas las personas que niegan que el pueblo del Eterno debe de entrar en los pactos del Poderoso, de una forma ellos mismos se están eliminando o se están haciendo a un lado. ¿Sí? Por esa razón, amados Ajín y Ajayot, es muy importante que usted considere esto. Por eso el término Brit Bein Abetarim dice pacto entre las partes. ¿Cuál es la primera parte cuando dice pacto? Que los hijos del Eterno entren en los pactos de Hashem que vienen en la Torah, y que obviamente puedan alcanzar la redención y la salvación y ser escritos en el libro de la vida. El pacto, entrar en los pactos. ¿Para qué? Para que ese pacto entre las partes, dice, sea para que todos cumplan, y tanto la primera parte entre y la otra parte corresponda, ¿sí? O cumpla. Dice: el pueblo de Hashem entra en los pactos y Hashem hace su parte. ¿La de cuál? La promesa de una vida eterna. Aleluya. Entonces, cuando se habla del pacto entre las partes, es de que sus descendientes tendrían que sufrir el exilio y el vasallaje en una tierra que no les pertenecía antes de poder recibir la tierra de Israel. Era con este mensaje en mente que Yehudá y sus hermanos bajaron a Egipto a comprar comida. Yehudá entendió que la previa bajada, ¿sí?, en lo que era la palabra redut, en este caso la previa bajada de Abraham a Egipto por causa de la hambruna, plantó las semillas para la futura estadía de los hijos de Israel en ese país. En consecuencia, Yehudá
entendió que este incidente los llevaba a seguir el mismo recorrido trazado originalmente por Abraham, conforme a como éste había sido concebido y vaticinado por el Todopoderoso. Interesante. Usted puede tener bastante información si usted estudia también lo que viene dentro de los Perushim y las enseñanzas del Rambam Maimónides, que es donde prácticamente yo me baso mucho en Rashi, ¿sí? Bueno, Maimónides, y también en otros sabios de la Torah, que gracias a ellos, por medio de la gematría, hemos entendido bastante cosas, términos, misterios que no habíamos entendido antes. Bendito Hashem por los sabios de la Torah, que gracias a ellos entendemos. Y que ahora también nosotros nos convertimos en ese vaso de transmisión a los nuevos, a los que apenas están aprendiendo. Baruch Hashem, bendito sea su nombre. Para ir entrando, amados aquí, en una recta final, yo quiero comentarles que la bendición que nos otorga esta parashá es que dice que nosotros también en algún momento dado debemos de entender que hay que padecer, que en algún momento dado hay que entrar dentro de los pactos, de los decretos, de las instrucciones del Todopoderoso para poder alcanzar la victoria, la bendición y la salvación. Porque vemos aquí, finalizando esta parte, vemos que cuando nos hablábamos de esto, de la copa de Yosef, dice de lo siguiente: cuando el mayordomo, por medio de las instrucciones que le da Yosef, que les ponga alimento y aparte puedan llevar tanto el pan y el dinero, cada uno, dice que él puso, como repetíamos hace ratito, la copa ¿cómo se llama? En el saco del más joven, Benjamín. Y él hizo, dice, el sirviente hizo lo que Yosef le dijo. Vemos entonces que en los primeros resplandores de la mañana, dice que despidieron a los hombres. ¿Sí? Pero Yosef dio la alarma e indicación a su mayordomo para que los alcanzara y les dijera que habían pagado mal por bien. Estos vieron su preocupación. ¿Por qué? Porque como dice Bereshit 44, verso 5, esta es la copa en la que en la que bebe mi amo y en la que usa para adivinación. Así viene aquí la traducción de esta forma. Sí, pero no era una adivinación inventada por nadie, sino era una adivinación por parte de los Shamaín para que él tuviera la forma de interpretar cualquier sueño, incluso los sueños de él. Entonces, cuando son alcanzados y se les dice esas palabras, dice, pero mi amo, ¿por qué dice tal cosa? Nosotros no venimos a esta tierra a hacer eso. Dice, venimos obviamente por buscar el alimento. Vemos aquí, amados, que lejos, a veces, los seres humanos, de poder alcanzar una redención, haciendo las cosas bien, terminan haciéndolas mal. Por eso, como dice el verso 17, pero él respondió, lejos de mí actuar así, solo aquel que en cuya posesión se halló la copa será mi esclavo. El resto de ustedes puede volver en paz donde su padre y a su lugar. Para entrar a la recta final, la intención de Yosef era, pues, en verdad, darle una lección. ¿Y quién había percibido esa lección? Era Yehudá, porque decía esto puede ser un castigo divino. ¿Sí? Pero la intención, obviamente, de que Yosef tenía al que Benjamín se quedara con él, era también la de proteger al pequeño, ¿sí? Al hermano más menor de ellos. Porque decía, viene una gran bendición para este pequeño, ¿sí? Y él, sabiendo eso, sabía que si regresaba en algún momento dado, la
lo que había sucedido la primera vez, ¿sí? Y que había sido algo que había sido profetizado. La bestia, el hoyo y la devoración podían suceder igual de la misma manera. ¿Con quién? Con Benjamín. Y podía caer en manos equivocadas y podría ser lastimado, ¿sí? Engañado y en algún momento dado devorado. Porque ¿quién era la bestia que en algún momento quería tocar a Yosef? Era la esposa de Potifar. Y de esa manera tenía un mismo peligro parecido, y por esa razón, ¿qué hacía Yosef? Preservar la vida, el cuidado, la protección de su hermano, del pequeño. Porque obviamente viene lo bueno, y lo vamos a ver en la siguiente parashá, cuando viene la revelación de Yosef hacia sus hermanos. Vean ustedes qué bendición tan grande, ¿sí? Por eso, en esta parashá se nos invita a que entendamos cada uno de los puntos que se hablaron. ¿Y sabe qué? Usted haga pacto con el Eterno. Pero no me confunda, como dicen otros, que pacten con dinero, pacte con terrenos, con casas, con sus joyas para que el Eterno le dé el doble, el triple, ¿sí? Los haga ricos, porque lo único que enseña el Evangelio de la prosperidad es que la gente se haga millonaria. Pero si ojalá y con el dinero pudieran comprar todo, pero no se puede comprar todo. La salvación no se puede comprar con dinero. Al referirnos a que haga usted pacto con el Eterno, es obviamente a que usted siga sus lineamientos, los cuales vienen en la Torah. Y obviamente entre en los pactos del Eterno, guardando el Shabbat, guardando las fiestas, ¿sí? Estudiando Parashá, ¿sí? Y entrar en los pactos, por en este caso los varones Brit Milá y las mujeres el uso del velo, ¿sí? Que de eso sí hemos explicado también en algunas otras parashás acerca de esa importancia. Entre en los pactos del Eterno y comience a ver las maravillas. ¿Por qué? Porque es cuando viene el espíritu de Yosef, dice, para apartarlo a usted, para protegerlo y tenerlo bajo su cuidado. Amén. Aleluya. Baruch Hashem. Yo espero que este aporte le haya sido de mucha bendición a su vida, que sea usted en verdad aquilatándolo, guardándolo, como le dije, si es de bendición, compártelo entre sus familiares, entre sus amistades, invítela a que se suscriban a nuestros canales, invítela a que le den a la campanita para que le lleguen las notificaciones, ¿sí? No sea usted una persona que camine en ambición y que solamente quiera las cosas para usted. El mensaje de la Torah es para todos, así que invite a otros, ¿sí? Si usted quiere en algún momento dado, pues participar en nuestras enseñanzas que tenemos en Telegram, que tenemos en Anchor, que tenemos en el canal Zoom los días miércoles, háganoslo saber, déjenos un mensajito y con gusto lo incorporamos a las clases. Obviamente, ¿qué pedimos? Que pedimos que vengan personas que en verdad sean nuevos y vengan con las ganas de aprender. Las personas que ya conocen de Torah, en algún momento dado solo lo que quieren es venir a pelear o a hacer disputa, a estar cada rato debatiendo, y eso no es sano. Si usted ya atiende de Torah, reciba enseñanza solamente con su roe, para que no caiga en confusión. Aliméntese y aliméntese bien. Y recuerde, la Torah es vida y el saber fortalece. Aleluya. Shalom Ubrajo. Buenas y dulces. Kol tu Shavuot. Amén.